Veamos algunos conceptos que hay que saber para la cátedra 2 del MAT 141. Concepto de subespacio, vectorial, combinación lineal, linealmente independiente o linealmente dependiente, generador, y esto que vaya a un concepto de base. Vamos con el primero, con los subespacios vectoriales. Entonces, subespacio vectorial proviene de un espacio vectorial B, que este podría ser los reales, Rn, las matrices, los polinomios de orden n. ¿Sí? Todos esos son espacios vectoriales que vamos a trabajar nosotros. Hay muchos más, son de dimensión finita, hay otros que son de dimensión infinita. La dimensión, vamos a hablarlo más adelante cuando veamos el concepto de base. ¿Sí? Bueno, y lo que hemos visto en clase, que un subespacio vectorial, para que sea un subespacio vectorial, o sea, vamos a decir S, un subconjunto de este espacio vectorial, es un subespacio vectorial si cumple básicamente dos propiedades. Primero, que el 0 de B, ¿cierto?, al vector nulo, ¿sí? Recuerden que todos los elementos de cualquier espacio vectorial es un vector, pertenece al subespacio. Y lo segundo, si yo tomo dos elementos cualquiera, un B en S, y tomo un número real, entonces esta combinación U, digamos, más lambda B, sigue estando en S. Esto quiere decir que S es un espacio cerrado para la suma y la multiplicación por escalar. ¿No? Si cumple eso, es un espacio vectorial. Bueno, y en general hemos visto que si yo tengo un subespacio donde está compuesto, por ejemplo, por vectores de Rn, donde la condición sea un sistema de ecuaciones lineales homogéneos, entonces eso siempre va a ser un subespacio vectorial. ¿Okay? Cuando no sería un subespacio vectorial, por ejemplo, si ¿no es cierto?, las condiciones no fueran lineales a veces, o cuando no es homogéneo, ¿sí? Si igual a 1 y todo eso, ahí vemos que no es un subespacio vectorial, ¿sí? Pero básicamente son un conjunto de vectores que cumplen una propiedad, ¿no es cierto?, donde todo solamente tiene que cumplir que esté nulo y que sea cerrado por la suma de la multiplicación por escalar. ¿Ya? La combinación lineal es un vector B, pongámosle xz, de tal forma que ese xz se puede escribir en función de otros vectores. O sea, por ejemplo, el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, la combinación lineal, los numeritos que serían esos serían xz, que están de esa forma. ¿Sí? ¿Ya? Pero basta decir que B es nada más que un alfa, si era un alfa 1 por un vector, más un alfa 2 por otro vector, más hasta un alfa n por un vector n, ¿sí? Entonces vamos a decir que B es una combinación lineal de B1, B2, B3 hasta n, ¿sí? Siempre que existan todas estas constantes que están acá. ¿Ya? Bien. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos al concepto de linealmente independiente,
¿qué significa eso? Yo tengo una combinación lineal, ¿sí? Alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2, ¿sí? Hasta alfa n por Bn. Y si esa combinación lineal es igual a cero, digamos, al nulo, entonces pueden existir dos cosas acá, ¿sí? Si todos los alfa su i son igual a cero, todo i, entonces es linealmente independiente, ¿ya? Pero en cambio, si existe un alfa i distinto a cero, ¿sí? Si existe alguno de ellos, ya es LD, ¿sí? ¿Qué significa LD? Que un vector no depende de los anteriores. Cuando es LD es cuando depende de los anteriores. ¿Ok? Bueno, el otro concepto es generador. Generador, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un conjunto de vectores B1, B2 hasta B sub n, vamos a escribirlo así, genera un subespacio, quiere decir que cualquier elemento de S se puede escribir como una combinación lineal de esos vectores, ¿sí? O sea, se ve si pertenece a S, va a existir un alfa 1 por B1 más un alfa 2 por B2 y más un alfa n por Bn, ¿sí? ¿Ya? Eso significa, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el concepto de base? Que si yo tengo un conjunto B compuesto por una cierta cantidad de vectores, ¿ya? Si eso me genera un conjunto, ¿sí? Es un generador, y eso, ese conjunto B es ley, es una base, ¿sí? ¿Ya? Y eso, ¿qué quiere decir? Que estos vectores van a representar todos los elementos de todo el conjunto generado, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener todo R3, que yo sé con un espacio vectorial, por tanto en un subespacio vectorial, ¿no es cierto? Y está generado por, en este caso, por tres vectores, por el vector S, S o S, ¿sí? Y con esos tres vectores yo puedo construir todos los vectores que están acá, ¿no? S, S para allá, para acá, para todos lados, ¿sí? Consolidado entre vectores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a darnos la base canónica 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿sí? Y esa base canónica, ¿cómo se llama? Si yo tengo cualquier vector, por ejemplo 2, 3, 0, esto se puede escribir como un número por el 1, 0, 0 más otro número por el 0, 1, 0 más 0, 0, 1. Siempre que sea una base va a ser eso. Entonces esto va a ser 2, 3, en este caso 0. Perdón, 0 ahí. ¿Ya? Bien. Y el otro concepto que hay que dominar es de programación lineal, ¿sí? Básicamente acá vamos a tener un problema contextualizado, ¿no es cierto? Que nos va a indicar si acaso queremos maximizar o minimizar una función objetivo, ¿sí? Una función objetivo, en este caso siempre va a ser con dos variables, que va a ser, no sé, un z igual, no sé, a 3x más 5y, ¿sí? Por ejemplo, x podrían ser producto, y este 3 y el 5 significa la, ¿cómo se llama? El valor de cada uno de esos productos, ¿sí? Entonces quiero maximizar mi ingreso, ¿sí? Bueno, y eso está siempre sujeto a restricciones que van a ser lineales, siempre. Por ejemplo, puede ser 2x más 3y menor o igual a 1, x más y mayor o igual a 5, no sé. Bueno, y casi siempre que x mayor que 0 y mayor o igual que 0, ¿sí? Estas restricciones que están acá generan una representación gráficamente, son rectas básicamente. Tengo el plano, por ejemplo, si represento la primera recta, básicamente más fácil darle un valor a x, por ejemplo x igual 0, el y valer un tercio, ¿no? Por ahí, y si el y igual 0, el x vale un medio, o sea, por ahí, ¿sí? Entonces se transciende esta recta, que sería el límite de la igualdad, ¿no es cierto? Ahí, ya, y eso me separa dos regiones, ¿sí? Dos regiones.
Entonces yo tengo que ver a cuál dos regiones está representando. En este caso me dice menor o igual a 1. Entonces aquí básicamente es fácil darse un punto. Por ejemplo el 0, 0. ¿Qué pasa con el 0, 0? 0, 2 por 0 más 3 por 0 son 0 y menor que 1, sí, lo cumple. Entonces como el 0, 0 que está ahí cumple esa condición, todos estos puntos los cumple. Entonces esa sería mi región. ¿Sí? Bueno, así mismo hago con después con mi otra restricción, ¿cierto? Y eso, todas esas condiciones me van a generar una región, ¿sí? Poligonal, o sea, de esta forma, que se llama una región factible. Región factible, ¿sí? Que todos los puntos que están dentro de eso cumplen las condiciones y satisfacen la solución de eso, ¿sí? Pero los valores factibles en realidad, óptimos, se ubican siempre en los vértices de este polígono, ¿sí? Entonces uno de estos puntos va a ser exactamente mi solución, ¿sí? Básicamente yo voy tomando valores de la función objetivo y voy reemplazando en cada uno punto y quiero el máximo o el mínimo, ¿sí? O también, como lo miro gráficamente, yo puedo trazar la recta esta que está acá para distintos valores de z y me va dando distintos vectores, distintos rectas, por ejemplo así, ¿cierto? Y voy moviéndole a los puntos y aquella, ¿sí? Que no intersecte en un valor factible de interior, ¿no es cierto? Es válido, ¿sí? Entonces puede cumplir, en este caso este maximizaría, por ejemplo, podría ser, y este minimizaría, ¿sí? O al revés, depende de las condiciones y la región factible, ¿sí? Y esto es básicamente lo que hay que saber para la cátedra de la próxima semana, ¿cierto? Y eso vamos a reforzar hoy día también con los mismos talleres.